Bueno, jóvenes, buenos días con todos. Ya vamos a comenzar nuestra clase de Historia del Perú del día de hoy. Antes de comenzar, les recordaría, ¿no? De que estamos comenzando una nueva unidad, ¿verdad? Y les pediría, pues, ¿no? Que renueven sus ganas, pues, de aprender, de estar ahí presente en las clases. Y, como ustedes saben, como ya terminaron, pues, los exámenes, te voy a indicar un poco algunas cosas que podrías hacer para que de aquí en adelante subir aún más tu nota. Lo importante aquí va a ser tres cosas, ¿no? Que primero participes en las reuniones de Zoom, es muy importante, ¿de acuerdo? Los que están aquí presentes, los felicito porque eso va a estar pues eh, relacionado pues a su nota. También puedes resolver, ¿no? El libro, y si no tienes libro ya sabes que yo siempre te dejo aparte tus preguntas, resolver esas tareas que yo dejo. Y muy importante, al terminar la clase, yo te voy a decir, no, ya chicos, se terminaron las clases, yo te voy a decir pues si tienes alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, y tú me las vas a poder hacer por el micrófono de la reunión, ¿verdad? Entonces, eso yo lo voy a tomar en cuenta como una participación, ¿verdad? Como una participación y va a ser calificado. Puedes participar haciendo preguntas, ¿no? Profesor, no entendí esto, ¿qué significa tal cosa? Pero al finalizar la clase, ¿de acuerdo? Yo te voy a decir, chicos, ya se terminó. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ahí sí me la hacen llegar con el micrófono. Estas tres cositas pues te van a subir bastante tu nota, bastante tu rendimiento y que va a ser mejor para todos porque vas a entender mucho mejor las clases, ¿verdad? Con la interacción. Y también de repente hay cosas que yo digo y que para mí puede ser algo muy simple, pero de repente tú no lo has entendido, o de repente me faltó explicarlo mejor, o fue muy complicada la forma en que lo dije, y igual tú me tienes que comentar al finalizar la clase. Bueno, entonces, para comenzar el día de hoy, vamos a repasar en qué dejamos nuestro curso. Estábamos en que un señor llamado Napoleón Bonaparte había hecho ¿qué cosa? Había invadido España. ¿Por qué? Porque quería pasar por Portugal. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Por qué? Porque Portugal no le había hecho caso a lo que había dicho Napoleón y seguía comercializando con Inglaterra, que era su gran enemigo de Francia. ¿No? Hasta ahora, toda la vida, su gran rival de Francia es Inglaterra. ¿No? Si Inglaterra saca un barco, Francia saca otro. No sé, si Francia tiene un músico, Inglaterra tiene otro músico. Si Francia tiene a... Se pelean en todo, hasta en la ciencia. Si Francia tiene a Lamarck, Inglaterra tiene a Darwin, ¿no? Si tal tiene un rey, el otro tiene otro rey. Si acá tienes a Napoleón, acá tienes a Nelson. Así, pelean en todo, ¿no? En todos los aspectos, en la economía, en la cultura, en la, en la ciencia, ¿verdad? En todo, en la política. Eso viene desde la Edad Media, desde la Guerra de los 100 años, ¿no? Su rival en todo para Inglaterra es Francia, ¿no? Es su clásico rival. Si diríamos acá en el Perú, ¿cuál sería nuestro país que siempre estamos viéndolo así de reojo y queremos superarlo y nos peleamos en todo, en lo económico, en lo cultural? Es Chile, ¿verdad? Pero nuestro conflicto con Chile viene desde hace, ponle, 200 años, ¿no? 180 años. Pero Francia e Inglaterra, su discusión, sus pleitos vienen desde la Edad Media. Cuando acá en el Perú estábamos en la cultura Wari, ¿no? Cuando admirábamos, cuando adorábamos a Huiracocha, ¿no? Francia e Inglaterra ya estaban peleados, ya, imagínate, hasta ahora. Así es de vieja y de larga su pelea entre Francia e Inglaterra. Entonces, como el gran enemigo económico y en todo, ¿no? De Francia en Inglaterra, y lo estaba superando en lo que es la economía, Napoleón dijo, nadie va a comercializar con Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene controlado todas las rutas marinas, ¿cierto?
eh, comerciales del mar. Te recuerdo que en el siglo XIX, en los años 1800, ¿no? El mar significa mucho para la economía, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Porque el mar es la principal vía de comunicación del mundo, ¿verdad? Imagínate que para la época el mar era el comercio, la guerra, ¿no? Lo militar, la política, la comunicación, es como el internet de la época. Si tú no tienes conexión con el mar, no tienes nada, no tienes comunicación, no te puedes comunicar con nadie, estás aislado. Entonces el mar lo controlaba Inglaterra. Inglaterra, ¿te acuerdas? Bueno, por historia universal, sabes de que en esa misma época en Inglaterra ya se estaba desarrollando la revolución industrial. Y eso le permitió a Inglaterra crecer de una manera inconmensurable, ¿no? Lo hizo mucho más rico. Y Francia, como venía de su revolución francesa, que también sabes por historia universal, venía recuperándose. Aparece Napoleón y impone una dictadura muy, muy grande, muy militarizada, y su ejército controla a muchas partes de Europa Central. Entonces, el territorio, la tierra firme, ¿no? Lo controla Napoleón con su ejército, pero el mar lo controlaba Inglaterra. Perfecto. Napoleón, como era una persona estratega, ¿verdad? Que piensa, que quiere, pues, ir al grano, lo que hace Napoleón es bloquea a Inglaterra. Y dice, ningún país del continente europeo puede comercializar con Inglaterra, ¿no? Pero hay un país que no le hace caso. ¿Qué país es ese? Un país pequeñito que habla portugués, Portugal, ¿no? Entonces Napoleón se molesta y lo va a invadir, ¿no? Para ganar, para hacer valer su poderío económico y militar en Europa. Pero hay un detalle, como no puede ir por mar porque el mar lo controla con su gran poderío que tiene, pues, Inglaterra, como lo controlan los ingleses, lo quiere invadir por tierra, ¿de acuerdo? Pero para pasar por para ir a Portugal tienes que pasar por España, ¿no? Es como que tú vives acá y tu vecino está acá, y para ir a la otra casa tienes que pasar por la casa del medio, ¿no? Entonces España le dio permiso a Napoleón para que pasara solamente por su territorio y llegara a Portugal. Pero esto no ocurrió. Eh, Napoleón puso a gobernar España a su hermano, ¿no? Pepe Botella, ¿verdad? El famoso Pepe Botella. Y España incrementó sus crisis. Ahora, te recuerdo, a inicios del siglo XIX, la potencia mundial, en teoría, en territorio, en, en comercio de repente, pero la potencia que estaba ahí como la más poderosa del mundo era España, porque tenía grandes colonias en América. Pero el país que más venía creciendo y se estaba consolidando ya como una potencia era Inglaterra. Porque su revolución industrial le permitió crecer de una manera inconmensurable, duplicar su PBI, ¿no? Y duplicar tu PBI es algo que pocos países lo han hecho en historia, contados con los dedos, ¿no? Y como te he explicado, ¿no? La revolución industrial sirve para los países, para muchas cosas, ¿no? Los transforma. País que no tuvo revolución industrial, país que no progresó, ¿no? En Sudamérica ningún país tuvo revolución industrial. Y ahí está, pues, la conclusión. En América solamente dos países tuvieron eso. ¿Quiénes? ¿Quiénes crees tú? Estados Unidos y Canadá. Pero Canadá ya fue país que hizo su revolución industrial pues, mucho tiempo después y no se basó prácticamente en la agricultura. Pero es esta historia, ¿no? A lo que voy es que la revolución industrial significa pues mucho para los países. Países como Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos tuvieron su revolución industrial y hoy día ¿en dónde están? Son las potencias mundiales, ¿no? No, no es una coincidencia. A España y a Latinoamérica no llegó. España llegó de una manera incipiente, ¿no? Se mantuvo la pobreza, se mantuvo las brechas sociales, ¿no? Aumentó la burocracia, no se hizo de una manera, pues, eficiente. En Sudamérica un país estuvo a punto de lograrlo, que fue Argentina, pero después pasó por una serie de cuestiones que no le permitieron, pues, progresar como nación, ¿no? En Sudamérica ningún país lamentablemente llegó ni a la primera revolución industrial. Perú también estuvo cerca, ya lo vamos a ver luego en la historia
Perú. Pero bueno, en esta época España ya estaba ya de capa caída. Estaba empezando una crisis muy fuerte política y social y también económica. Y la potencia que iba emergiendo en el mundo era Inglaterra. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? En España había una gran crisis económica, política y social. En esa época, en los años 1810, en la primera década del siglo XIX, ¿no? En España existían aproximadamente 12 millones de personas. Actualmente España tiene 45 millones. ¿No? En esa época, de los 12 millones, una gran parte, casi 2, 3 millones, eran campesinos. Entonces, existía mucha pobreza en España. A pesar de que tenían grandes colonias, ¿no? Virreinatos, en América como México, como el Perú, y como los nuevos virreinatos, la burocracia era tan fuerte y su sistema político era tan decadente y tan corrupto que la mayoría de la población española era pobre, ¿no? Los funcionarios, los que tenían pues cargos públicos, tenían mucha plata, pero la mayoría, la gran parte de la población era pobre. Entonces, como ya te he explicado en la clase anterior, se formaron las juntas de gobierno en España y las Cortes de Cádiz. ¿Y por qué fue importante las Cortes de Cádiz? Porque fue una especie de intención de transformar el Estado español, que ya venía en decadencia. Ellos querían hacerlo más fuerte, querían fortalecer el Estado español, el Imperio español. Así que hicieron una nueva constitución, ¿verdad? Para tomarle la mano a esta situación, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Napoleón se retira de España, retira a su hermano y depone a Rey Fernando. ¿Y qué pasó con el Rey Fernando? Hizo algo pues eh, pésimo. ¿Qué hizo? Desconoció la constitución de Cádiz, dijo no, ahora todo vuelve a ser como antes. Olvídate de lo que pasó acá en España, olvídate de la Corte de Cádiz, de que vamos a pelear para transformar el Estado. No, todo sigue como igual, como estaba antes, y sigue siendo esto un imperio absolutista, y yo soy el rey. Esto significó muchas cosas, muchas cosas pésimas para el imperio español y positivas para América, de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque las colonias, los virreinatos americanos, dicen, España ha regresado al absolutismo. Y después de eso se genera una guerra civil en España, sumado a la crisis económica de la agricultura, sumada a la posinvasión de los franceses y sumado a la guerra civil, los americanos dijeron ya, es el momento de hacer nuestras juntas de gobierno. ¿Te acuerdas que en el congreso que habían hecho en Cádiz los españoles solamente dejaban entrar, o bueno, estaban participando poquísimos americanos, ¿verdad? Solamente había un peruano, un argentino, ¿verdad? Que en esa época era de Río de la Plata, de la Nueva Granada, poquísimos. Y habían, pues la mayoría eran de España, entonces ellos no se sentían representados. Entonces, en este momento se forman juntas de gobierno. Esto es muy importante. ¿Qué cosa es una junta de gobierno? Es una especie de asamblea, de mini congreso, una junta, ¿verdad? Una junta es una reunión, una asamblea, congreso, que va a buscar qué cosa? Va a buscar el autogobierno, autogobernarse. Más o menos lo que hicieron los estadounidenses en sus colonias, ¿no? Buscar autogobernarse. Les comenté que es parecido, ¿no? Las colonias estadounidenses primero quisieron tener una representación en el Congreso de Inglaterra, pero no pudieron. Luego crearon sus propias juntas de gobierno, bueno, sus propios autogobiernos en cada estado, y luego se independizaron, ¿verdad? Como ya había ocurrido eso, en Sudamérica, ¿no? Quisimos hacer lo mismo, una especie de autogobierno. Entonces las juntas de gobierno fueron eso, se fundaron en ciudades
para buscar qué cosa, el autogobierno, ¿verdad? La emancipación y buscar pues eso, ¿no? Nosotros gobernarnos a nosotros mismos. Primero se formaron acá en Buenos Aires. Es una de las cunas, uno de los focos de la emancipación, de la independencia de España, en Buenos Aires. Luego se formó en Caracas. Estas dos ciudades van a ser muy importantes, te las recalco acá. Van a ser importantísimas para la Junta de Gobierno y para la independencia de Latinoamérica. Luego se van a formar en Santiago, en Quito, en Bogotá y también en La Paz y en Charcas, que es actualmente Bolivia, que en esta época pertenecía a Río de la Plata y esta pertenecía a Nueva Granada. ¿De acuerdo? Ahora, te pregunto yo, ¿y la Junta de Gobierno de Lima? ¿Por qué no se formó una Junta de Gobierno en Lima? Si se formó en Buenos Aires, en Santiago, en todas las ciudades de los gobiernos, ¿por qué no se formó en Lima? Hasta Santiago, que era una ciudad, era una capitanía, nada más, era como un fuerte militar, se formó ahí. ¿Por qué no en Lima? ¿Por qué no en Lima? Si Lima era el centro del poder español. Ahí está el detalle. En Lima no se formó la Junta de Gobierno por dos cosas. Primero, porque Lima era el centro del poder español en América. El Imperio Español tenía tres ciudades muy importantes. Madrid, Sevilla y Lima, en las tres principales ciudades del Imperio Español. Entonces, las ciudades que estaban en la periferia, que estaban al borde de esas ciudades, ¿no? Que estaban alejadas de esas ciudades, no sentían el poder español tan fuerte. Estaba presente en Madrid, ¿no? Es obvio por ser la metrópoli, Sevilla, que es el puerto más importante de las Indias, como le llamaban ellos, y Lima. Esas tres ciudades eran las más importantes del Imperio Español. Entonces, como acá en Lima era el centro del poder español en Sudamérica, no se formó una junta de gobierno ahí porque ahí viene el segundo motivo, porque los criollos de Lima no querían perder sus privilegios. Los criollos de Lima estaban a favor del Imperio Español, ellos eran fieles al rey Fernando, ellos no querían pues autogobernarse. Los criollos de Lima, ojo, porque Lima era el centro del poder español. Esos criollos se sentían más españoles que peruanos, ¿no? Ni siquiera existía una identidad peruana aún. Recién se estaba formando. La mayoría de los criollos limeños que tenían cargos no querían la independencia. Por lo tanto, no se formó una junta de gobierno en Lima. Si no fuera por los criollos provincianos, de repente Lima se hubiera independizado sola y se hubiera mantenido fiel al reino de España, ¿no? Pero era algo pues inevitable, ¿no? Pero si no fuera por las provincias, ¿no? Por los arequipeños, por los tacneños, por Huánuco, si no fuera por esas regiones, por los criollos de esas regiones, el Perú nunca se hubiera pues emancipado de España. Porque Lima era la capital y en la sede del poder español en América. Aquí estaba el ejército, la burocracia, aquí estaba pues de donde surgían todas las campañas anti-libertadoras. Entonces, por eso fue que no se formó pues una junta de gobierno en Lima, 100 en Buenos Aires, 100 en Caracas. ¿Por qué? Porque esas ciudades eran ciudades comerciales, que estaban pues ganando mucho poder económico. Y los criollos, que ya te he explicado que un criollo es una persona que desciende de los españoles, ¿verdad? Que está acá en América. Esos criollos ya no se sentían pues españoles, se sentían americanos, como ya le hemos dicho en clases anteriores. Entonces, como empezaron a ganar mucho dinero por ser ciudades comerciales, los criollos de esas ciudades empezaron a difundir esas ideas en cada virreinato, ¿no? Entonces, estas dos ciudades primero forman sus juntas de gobierno y difunden estas ideas a las demás, ¿no? Como Santiago, como Quito y como Bogotá. Y lo curioso es de que en estas dos ciudades
Luego van a surgir, ¿qué cosa? Las futuras, este, las futuras corrientes libertadoras. Corrientes libertadoras del sur y del norte, porque acá luego va a aparecer la figura de San Martín y de Bolívar, ¿no? En Argentina y en Venezuela. ¿Por qué? Porque en ciudades comerciales que empezó a crecer su poder económico y buscaron qué cosa? La emancipación, la independencia. Como ya lo hemos explicado, te vuelvo a repetir, emancipación es distinto a independencia. Emancipación, ¿qué significa? Emancipación es separarse, ¿de acuerdo? Es apartarse de algún poder, ¿no? Por ejemplo, tú cuando tengas 18, 25, 30 años, te vas a separar, ¿no? De tus padres. Te vas a emancipar de ellos, ¿verdad? Y vas a dejar el hogar. Ese es emanciparse, separarse. Independizarse, ¿qué cosa sería? Autogobernarse, ser independiente, valerse por uno mismo. Como lo hemos hecho en el ejemplo, ¿no? Tú te separas de tu padre, pero eres independiente hasta que tú trabajas por ti solo y te ves por ti solo, tienes tu casa, tu cuarto, tu trabajo propio y tú ves por ti mismo. Ese es independizarte. ¿De acuerdo? Entonces, como que la emancipación es el primer paso hacia la independencia. Perfecto. Entonces, acá va a haber algo muy importante que aclarar. Los criollos estaban formando sus juntas de gobierno. Los criollos querían formar sus propios estados acá en Sudamérica. Querían dejar de ser virreinatos y ser repúblicas. ¿De acuerdo? Pero primero nació con la idea de autogobernarse, ¿no? De ser un virreinato, pero autogobernarse. Después ya se va a transformar esa idea en ser una república. Pero los criollos empiezan a forjar su estado, pero en base a un estado para los criollos. ¿Qué cosa es un criollo? Ya lo hemos dicho, ¿no? Es un descendiente de los españoles acá en América. Todavía existía un gran sesgo de lo que son las castas, ¿no? Todavía quedaba esa idea virreinal, ¿no? De las castas, de que los criollos por acá, los negros por acá, los indios por acá, así como les llamaban ellos, ¿no? Y los que son mestizos acá. Yo voy a crear mi república para los criollos, ¿no? Y los demás van a ser parte, pero yo voy a estar arriba, ¿no? No había una idea de todos somos iguales acá, ¿no? Obviamente que los burgueses, que los criollos querían pues un apoyo de los pueblos indígenas, de los esclavos, pero ellos eran conscientes de que su estado iba a ser dirigido por los criollos. En el caso de algunos países como Argentina, como Chile, no había poblaciones indígenas muy, muy grandes, ¿no? No es nuestro caso peruano, que nuestra cultura andina pues, es milenaria. En el caso de Argentina y Chile, pues como la mayoría era pues estados nuevos y estados criollos, era mucho más fácil el autogobierno. En el caso de Colombia o de Ecuador, el número de población indígena era muy grande, entonces era un poco más complicado. En el caso peruano, hasta ahora estamos buscando nuestra propia forma de unirnos como nación, ¿verdad? Estamos consolidando la, nuestra noción de Estado, ¿no? Cada crisis que hay, cada lucha que hay es una oportunidad para consolidar más nuestra identidad peruana, que aún sigue transformándose, ojo, no es que ya se hizo hace unos años, sino que ahí nacieron nuestras nociones de Estado. Pero cada oportunidad, los peruanos siempre tratamos de consolidar esa nación de Estado, ¿no? Sin discriminación, sin castas, sin separarnos, ¿no? Tratar de juntar todos estos pueblos milenarios en uno solo, ¿no? Ese es el proyecto peruano que hasta ahora lo seguimos viviendo. Bueno, a lo que íbamos. Estos criollos empezaron a ganar mucho poder adquisitivo y empezó a calar la idea de una burguesía. ¿Qué cosa es una burguesía? Es una clase social, ¿no? Que se basa en lo que es el comercio. Te explicamos eso en Historia Universal, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las ciudades, no? Claro, ¿no? Pues, claro, sí, las ciudades, pues los burgos, ¿verdad? Que ahí nacieron los burgueses, que eran los comerciantes, ¿no? En América también había crecido muchos burgueses. Estas personas querían, ¿qué cosa? Autogobernarse.
Ya había pasado en Estados Unidos y había pasado en Francia, con su Revolución Francesa y su Revolución de Estados Unidos. Los burgueses ya habían tomado el poder en esos lugares. Y en Sudamérica queríamos hacer lo mismo. Los criollos decían, ya tenemos burgueses, ya podemos autogobernarnos, España está en crisis, es el momento de autogobernarnos y buscar la independencia. Entonces, si no fuera por Napoleón, si no fuera por la crisis española, de repente esto se hubiera demorado mucho más. Pero la tendencia era esa. ¿Cuál era la tendencia? El feudalismo español ya estaba en decadencia. Crecía más el poder de Inglaterra, que va a tomar por protagonismo por casi un siglo después, que va a ser la máxima potencia mundial, que ya se iba creciendo en esa época. Países como Francia y como Estados Unidos ya habían tenido sus revoluciones. Los burgueses habían ganado mucho poder en esos países. España estaba en crisis económica, política y social. Estaba invadida por Francia. El capitalismo empezaba a nacer y empezaba a consolidarse por el mundo. Francia y Estados Unidos apostaron por el capitalismo. Y los burgueses de Sudamérica querían implantar ese sistema acá en Sudamérica. Entonces todo estaba dado, estaba decantado para que América con sus juntas de gobierno busque la independencia. Que lo van a lograr, pero con mucho sufrimiento. Y ya lo vamos a ver. Para todos, para los españoles y para nosotros también. Ahora, para terminar, les recuerdo. En el Perú gobernaba pues el virrey de Abascal, ¿de acuerdo? Y te repito, ¿por qué en Lima no se formó junta de gobierno? Porque Lima era la ciudad, la sede del poder español en América, el centro del poder español en América. Y los criollos limeños no querían la independencia, querían pertenecer al imperio español, querían mantener sus privilegios, ¿no? Pero los criollos de todas partes del Perú y la gente común y corriente, pues como tú y como yo, como siempre digo, queríamos que cosa la independencia. Siempre quisimos la independencia. Nunca se murió esa idea. Y hasta ahora buscamos nuestra propia independencia cultural, independencia política, independencia económica, independencia en todos los sentidos, ¿no? Esa lucha sigue aún, continúa. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Si tiene alguna pregunta, háganmela llegar por el micrófono, que ya queda poco que se va a cortar la transmisión. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Tienen ya su chance de participar. Felicito a los chicos que están acá presentes en la transmisión, que tienen su nota asegurada. ¿Nada? ¿Nadie? ¿Alguna duda? Aunque sea simple, ¿eh? Profesor, ¿qué significa esto? ¿O por qué pasó esto? ¿O quién fue Napoleón? Cualquier cosa. Nada, chicos. Aprovechen, ¿eh? Falta un minuto para que se corte la transmisión. Bueno, ya saben, las clases van a ser así ya y se va a tratar de interactuar. Nos vemos el día miércoles si ya no hay preguntas, jóvenes. En el Facebook, como siempre, les dejo pues las páginas del libro o si no sus trabajos y también en la plataforma, que es lo más importante. Bueno, jóvenes, cuídense bastante, cuídense a su familia, a ustedes también. Nos vemos el día miércoles.